Bueno, jóvenes, vamos a resolver el ejercicio de la página 120 de su guía, calculando las medidas de tendencia central para datos agrupados. Bueno, ustedes vieron ahí nada más pide los datos de dispersión, pero no pide los datos agrupados. Bueno, primero pues vamos a trabajar sobre esta tabla que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es rellenar la tabla. Vamos a calcular la marca de clase. Para calcular la marca de clase, ustedes ya saben que van a tomar el límite, este es el límite inferior y este es el límite superior, y lo van a dividir entre 2. Quiere decir entonces que x va a ser igual al límite inferior más el límite superior, y lo van a dividir entre 2. ¿Okay? Quiere decir entonces que esto sería igual a 2.0 más 2.5 y lo dividen entre 2. Y esto sería igual a 2.25. Y eso es lo que vamos a colocar aquí, 2.25. Bueno, ya tenemos la marca de clase. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada, que es esta que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia acumulada? Pues va a ser el primer intervalo. En este caso, pues únicamente se recorre el número 3, que sería entonces, el primer valor sería 3, y luego sería 3 más 5, sería igual a 8. El siguiente sería entonces 8 más 6, y esto sería igual a 14. Luego sería entonces 14 más 8, y esto sería igual a 22. Y finalmente 22 más 7, y esto sería igual a 29. Como pueden ustedes observar, el 29 que tenemos aquí de la frecuencia acumulada corresponde al 29 del total de las frecuencias absolutas. Con eso nosotros podemos determinar que nuestro resultado está bien. Bueno, ahora vamos a obtener el resultado XF. Si ustedes se dieron cuenta, ya tengo aquí X y tengo F. Aquí puede ser XY y F, X subíndice Y y F subíndice Y. Pero aquí nada más lo presenté así, y acá sí le puse la Y, porque en algunas bibliografías la presentan de esta manera, nada más ponen el X, y en el otro nada más, y en algunas sí lo ponen y en algunas no. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a obtener esto? Pues aquí nos está indicando que es una multiplicación. Entonces quiere decir que vamos a multiplicar, en este caso, 2.25 por 3. Entonces tenemos 2.25 por 3, y eso nos va a dar 6.75. Luego vamos a multiplicar el siguiente, que es 2.75, la siguiente marca de clase, por 5, y esto va a ser igual a 13.75. Bueno, y así sucesivamente. Una vez realizado esto, pues ya tenemos aquí la sumatoria. El total de esto pues va a ser 99.75. Ahora sí, ya tenemos completa la tabla. Vamos a aplicar las fórmulas primeramente para la media. Nos dice que la media va a ser igual a la sumatoria del producto de X por F. El producto pues es este.
Entonces, si ustedes observan aquí, vamos a ponerlo, ya tenemos XF y ya sabemos que es igual a 99.75. Tenemos N, ¿sí? N aquí está. Recuerden que es la cantidad de datos. Esta frecuencia absoluta, la suma total, nos representa el número de datos. En este caso, pues es 29. Y si ustedes observan la fórmula, ya tenemos la sumatoria de XF y N. Entonces ponemos que la media va a ser igual a 99.75 entre de 29. Y esto va a ser igual a 3.43. ¿Sí? 3.43. Aquí lo vamos a anotar. Vamos a poner que la media va a ser igual entonces a 3.43 minutos. Vamos a calcular la mediana. Entonces tenemos la fórmula de la mediana. Nos está pidiendo la mediana, ya saben, la vamos a calcular aquí en la frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a obtener el valor de n sobre 2. ¿Sale? Bueno, entonces aquí vamos a poner n sobre 2. Pero observamos que este es un número impar. Entonces le ponemos más 1. ¿Sí? Si este fuera un número par, entonces dejamos la fórmula así como está. Pero como observamos que es un número impar, le ponemos el más 1. ¿Para qué? Para que esto nos dé n que vale 29 más 1 entre de 2. Quiere decir que es 30 entre 2, pues esto va a ser igual a 15. Este va a ser el valor de 12. Ahora, vamos a buscar este 15 en la frecuencia acumulada. Muy pocas veces va a aparecer, pero en este caso está entre el 14 y el 22. Para este caso, bueno, en todos los casos se tiene que tomar el número inmediato superior, ¿sale? Entonces está el 14, sigue el 15, el siguiente que sigue pues sería el número 22. Entonces este intervalo es el que voy a utilizar. Bueno, entonces de ese intervalo voy a sacar el límite inferior, ¿sale? El límite inferior, ya saben, este de la izquierda es el límite inferior y este va a ser el límite superior. Entonces el límite inferior es 3.5. 3.5. Me está pidiendo ahora la amplitud A, valor de A. El valor de A va a ser igual, entonces ya saben, la amplitud va a ser igual al límite superior menos el límite inferior. Esto sería entonces igual a decir que 4.0 menos 3.5. Y esto va a ser igual a 0.5. Ok, entonces esto es 0.5. Ahora me está pidiendo F1 menos 1. Me está pidiendo entonces F1. Observen que es la F mayúscula menos 1. Entonces, ¿dónde se localiza F1? FI, perdón, FI. Pues aquí está FI. Y en este caso, para nuestro caso, es el número 22 menos 1. Quiere decir que es el anterior. El anterior entonces es el número 14. ¿Sale? Y luego nos está pidiendo el valor de FI, pero ahora es minúscula. Entonces, nos vamos sobre la misma línea del intervalo y tenemos que FI, aquí están los valores de FI, pero el que está sobre la línea que nosotros vamos buscando el intervalo es el número 8. Listo. Ahora sí ya tengo todos los datos. Vamos a aplicar la fórmula. Entonces la fórmula nos dice
que ME o la mediana va a ser igual al límite. El límite aquí lo tengo, es 3.5. ¿Vale? Esto más la amplitud. La amplitud aquí la calculamos. Recuerden que quedamos que era 0.5. ¿Vale? Todo esto. N sobre 2. Pues aquí quedamos que era 15. Menos 14. Que es el valor de fi menos 1. Entonces esto nos quedaría 15 menos 1, pues queda 1, ¿no? Y fi, ¿cuánto vale? Pues vale, en este caso, pues vale 8. ¿Sale? Ok. Entonces, esto sería igual, la mediana sería igual entonces a 3.5. Recuerden que no puedo hacer esta suma porque primero tengo que resolver lo que está entre el paréntesis y luego sería la multiplicación. Recuerden la ley de los operadores y la jerarquía de las operaciones. Bueno, entonces sería más multiplicar 0.5 por 1 entre de 8. ¿Sale? Entonces aquí como que le ponemos un 1 para que nos poder resolver la ecuación. Y entonces esto sería igual que la mediana, sería igual entonces a 3.5 más resolviendo esa aquí esta multiplicación me da que es 0.06 y entonces ya sumando pues la mediana quedaría como 3.56. bueno, aquí vamos a poner el valor de la mediana, va a ser 3.56 minutos. Lo corroboramos, estamos sobre este intervalo de 3.5. Entonces, si ustedes observan, la mediana queda entre 3.5 y 4.0. Quiere decir que está correcto. Ahora vamos a calcular la moda. Para calcular la moda nos vamos a ir a la frecuencia absoluta. Y en la frecuencia absoluta vamos a buscar el número mayor. En este caso, pues nada más es el 8. ¿Sale? Y verificamos que no exista otro 8. En este caso nada más existe 1. Quiere decir que la moda nada más va a ser una. Bueno, entonces vamos a trabajar. Aquí coincide que es sobre el mismo intervalo, pero pudo haber sido en cualquiera de los otros. Bueno, entonces tenemos que el límite inferior va a ser igual a ¿cuánto? A 3.5. ¿Sale? La amplitud ya la calculamos en el ejercicio pasado y quedamos que era 0.5. ¿Vale? Ahora vamos a calcular FI. Bueno, no lo vamos a calcular, nomás lo vamos a obtener de aquí. FI. Y recuerden que FI pues es el valor que está sobre el intervalo que estamos trabajando. En este caso pues es 8. ¿Ok? Ahora F sub I menos 1. Quiere decir que esto va a ser igual. Esto va a ser igual entonces FI menos 1 va a ser igual. FI pues será 8. Aquí está menos 1. Se refiere al número anterior. En este caso el número anterior pues es 6. ¿Sale? Y luego tenemos este y este pues es el mismo. Entonces pues no tiene caso. Entonces buscamos FI más 1. Entonces FI más 1 va a ser igual a ¿cuánto? Pues al número siguiente, al que sigue de FI. En este caso es el número 7. ¿Ok? Ya con esto tenemos todos los datos para aplicar la fórmula de la moda. Entonces nos dice
que la moda MO va a ser igual límite. ¿Cuál es el límite? Pues aquí lo tenemos, es 3.5 más la amplitud, que es 0.5, abrimos paréntesis. Nos dice que va a ser FI menos FI más 1. Entonces aquí tenemos FI vale 8 y FI menos 1 vale 6. Entonces aquí esto, el resultado ya para no hacer toda la operación es 2. ¿Sale? Y aquí nos dice sobre FI menos 1, FI menos FI menos 1. Es lo mismo que tenemos aquí. Entonces el resultado es 2. ¿Sale? Esto más el resultado de FI más FI menos FI más 1. Entonces ya saben que FI vale 8 y FI más 1 vale 7. Entonces 8 menos 7 pues es 1. ¿Vale? Aquí ya tenemos la operación. Entonces tenemos que la moda va a ser igual a 3.5 más, bueno, aquí vamos a poner 0.5 entre de 2 sobre 3. Y aquí ya recuerden, le ponemos un 1 para poder aplicar la fórmula. Entonces tenemos que la moda va a ser igual a 3.5. El producto de esta ecuación va a ser, en esto, 0.5 por 2, pues 1. 1 entre 3, pues me da 0.33. ¿Sale? Si lo sumamos, pues esto va a ser igual a 3.83. 3.83. Entonces tenemos aquí que la moda va a ser igual a 3.83 minutos. ¿Sale? Entonces verificamos. 3.83 queda entre 3.5 y 4. ¿Sí? Entonces quiere decir que los resultados están bien desarrollados. Bueno, jóvenes, espero que este video les sirva para que sepan cómo trabajar las medidas de tendencia central para los datos agrupados. Recuerden que la media, la mediana y la moda. Y los datos de dispersión, pues es la varianza y la desviación estándar. Bueno, eso es lo que nos están pidiendo nada más en este bloque. Bueno, gracias jóvenes y suerte.